Profe, pues que al pasar creo que es una recta paralela a cualquiera de los lados o cualquiera de los segmentos, ese segmento será semejante a la figura y pues tendremos que también será proporcional. Muy bien, entonces lo que tienen que mirar ustedes que el teorema plantea es que Tales de Mileto comparó fue los lados, o mejor, no, me equivoqué, no me hagan caso. Tales de Mileto comparó fue los segmentos de las rectas transversales. Fíjense que en el teorema de Tales él no se mete con las paralelas. ¿Sí me entienden o no me entienden lo que estoy diciendo? Yo escuché hoy que decían que algunas paralelas pueden ser proporcionales. Sí, pero ahí no, Ingrid, fíjate que en el teorema no se mete con las paralelas. O sea, realmente las paralelas no son proporcionales. O sea, lo que pasa es que el teorema de Tales después lo lleva uno a la semejanza de triángulos. Pero el teorema de Tales no habla de triángulos, para nada. Él no se mete con triángulos para nada. Lo que él hace es dibujar unas paralelas y cortarlas con unas transversales, ¿sí? O sea, digamos que yo tengo acá, voy a hacerlo. La transversal es la que interseca a una recta, profe, ¿a vos? Sí, por ejemplo, yo tengo aquí, digamos, esta paralela y esta paralela. Y esta paralela, inclusive puedo tener varias, no necesariamente dos. Yo puedo tener muchas paralelas. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Tales? Que si yo cojo dos transversales, ¿verdad? Digamos que esto es una transversal, ¿sí o no? Y digamos que aquí hay otra transversal. ¿De qué fue que él se dio cuenta, muchachos? ¿Cuál fue el gran hallazgo de él? Él se dio cuenta de esto, que si yo tomo este punto A, este punto B y este punto C, y digamos que aquí es un punto D, un punto E y un punto F, ¿qué fue lo que él planteó? ¿Alguien me quiere ayudar? AB es proporcional a DE, ¿no? Muy bien, entonces él afirma que AB, voy a hacerlo aquí en la mitad. ¿Sobre qué? Sobre BC Sobre BC. va a ser igual. Debe ser lo mismo que qué. Que D sobre Que EF. DE sobre EF. ¿Verdad? Inclusive puede uno asegurar esto, muchachos. Por ejemplo, yo podría decir que AC es a qué. ADE. Sí, puede ser AB, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo qué? Como DF es a DB. Como DF es ADE. ¿Sí? Inclusive se podría plantear esta, miren. AB o AC mejor. Es ABC como que ¿ah? Como DF es Como DF a EF. es a EF, pero entonces yo quiero que observen lo siguiente, muchachos. El teorema de Tales, por ejemplo, menciona a AD o a BE o a CF.
Son los ¿Me segmentos, ¿no? Mire, estos segmentos que voy a marcar con naranja, ¿estos segmentos son parte de las paralelas o no? Sí, claro. Sí, Claro, digamos, esos son los marcados dentro de las paralelas. Pregunto, ¿Tales de Mileto los menciona en el teorema? No, Daniel, ¿eso por qué le da? ¿Aló? ¿Lo menciona o no lo menciona? no, no lo menciona. Él no los menciona. Tales de Mileto no se mete para nada con los segmentos de las paralelas. Para nada. Entonces, pilas. En el teorema de Tales, en el teorema, pilas, en el teorema, en el enunciado del teorema de Tales, ustedes no pueden utilizar esas paralelas. No. Cuando ustedes vayan a comparar, tienen que comparar los segmentos de las transversales. Inclusive yo puedo comparar el que está a un lado con el que está al frente. O sea, yo podría decir, por ejemplo, AB es a qué. Este yo lo puedo comparar con el que está al frente. ¿Con qué? Con D, ¿cierto? Con D. Ujú. ¿Como qué? Como BC. Como BC. ¿Es a quién? Sobre F. Ese A sí se F. puede, ese se puede hacer, ¿verdad? Pues Ok, estoy y así comparando. en diagonal, comparando, profe, qué pena, Dime. comparando a BC con D igual a AB con No, F, no. ¿también se puede? No. No, eso sí no se puede Andrew, porque tú tienes que comparar segmentos Ok. homólogos, digamos, las partes homólogas. No, así en diagonal no. Ok, No se puede. listo, gracias. Bueno. ¿Qué dice? Ese es el teorema. Ahora miremos, por ejemplo, la demostración, a ver cómo la hicieron acá. Entonces, como ya tiene la figurita ahí, entonces, como usted ya tiene la figurita, aquí, espérenme. Aquí, ¿qué letra pongo, muchachos? Aquí, ¿qué letra pongo? La H, ¿no? La H. Sí, Y aquí en el otro lado pongo, la K. acá. Acá. Y ahora voy a ampliar Arriba esta acá. imagen. Ah, pero se corrió, bueno, no importa. Yo la pongo ahora con el lápiz. Aquí está. Vamos a ver si entendemos la demostración. Dice que en la figura siguiente las paralelas B, C y D, E. Ustedes vayan mirando la figura. ¿Sí están de acuerdo? Sí, señor. En la siguiente figura las paralelas B, C y D, E cortan a las secantes A, B y AC. Que serían las transversales, ¿no? Serían las transversales. Además, se han trazado las alturas DK y EH del triángulo ¿qué? AD, el pequeñito. ADE. ADE. Espérenme que ahí sí quedó bien. Además, se han trazado las alturas DK, Sí, ¿sí? profe. DK y Porque el otro EH. triángulo, Sí. sería ABC. Sí, ¿están de acuerdo que sí están de acuerdo que DK es una altura del triángulo ADE? Sí. ¿Por qué? Porque saben que DK es una altura del triángulo ADE. Pues ahí se mira la base, ¿no? Y ¿Cuál sería la base alturas ahí? ¿Cuál están sería sobre la base base para esa altura? D, No, para la altura DK. A, Para la altura sería, DK, ¿cuál sería la base? AE, DE. segmento AE. AE.
Y para la altura EH, ¿cuál sería la base? AD. 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 Perfecto. Ahora sigamos. Dice, el triángulo ABDE es igual al triángulo CED. ¿Es cierto? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe, sí, porque comparten la misma base, ¿no? Vamos a ver. El triángulo BDE. Vamos a mirar el triángulo BDE. BDE sería ese triángulo. Ese triángulo es igual al triángulo CED. ¿Por qué? Porque comparten la base y la altura, ¿no? Su base sería D, que sería igual a S, ¿no? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comparten la base. D es proporcional a S. DB es proporcional a S, ¿no? O sea, comparten la misma base, son semejantes. DB es proporcional a S. Son iguales, perdón, son iguales. ¿Y cómo sabes que son iguales? Porque ambos comparten un lado que es de... DE, muy bien. ¿Comparten el lado qué? ¿Aló? DE. DE. Miren que el lado DE es parte de los dos triángulos. Miren, oye, Ahí también... este triángulo es este. ¿Cuál es la altura de ese triángulo, del rojo? ¿Cuál sería la altura del triángulo rojo? DB. La altura del DE. triángulo rojo sería... DE. D. ¿Ah? DB, ¿no, profe? La altura del triángulo. ¿Cómo? ¿Están preguntando por la altura del triángulo rojo? Sí, la altura del triángulo rojo, ¿está dibujada ahí o no está dibujada? Sí, sería DB, ¿no? Sí, DB, el cateto DB. No, eso no es El altura. segmento DB. No. No, profe, ¿eso no está dibujado ahí? Mire, yo pienso que la altura del triángulo rojo podría ser esta. Ustedes me van a decir si sí o no. Por eso, profe, esa DB. No, pero es que eso no es DB, porque DB va en diagonal. Pero, profe, es que aquel lado también va por el... O sea, el lado no es derecho tampoco, ¿o sí? Yo veo el lado torcido. Entonces borro ahí para que nos pongamos de acuerdo. Vamos a hacerlo acá mejor.
A ver. Ah, está tomando el pelo. ¿Qué pasa si yo borro acá? Voy a dibujar con colores. El triángulo este. Ese triángulo digamos que tiene como base ADE. ¿Sí? ¿Cuál sería la Sí, altura de señor. ese triángulo, muchachos? Si la base es DE, ¿cuál sería la altura? ¿No creen que la altura sería esta? Sí. Desde ese punto, sí, profe. Claro, esa es la altura porque yo no Sí, puedo claro. decir que la altura es BD. La altura no puede ser BD. Ahora voy a dibujar el otro triángulo, pero con otro color, la otra diagonal. Entonces voy a dibujar el triángulo DEC. ¿Cuál sería la altura de ese triángulo si la base es DE? ¿No sería esta? Sí, señor. ¿Y no es esta misma? ¿No sería la misma? Sí, ¿Sí, cierto? sí, señor, la misma. Sí, profe. Entonces, esos dos triángulos Sí, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque tienen la misma base. ¿Cuál es la base ahí? Esta. ¿Y la misma DE. qué? de ¿Y la altura. misma qué? Altura. Altura. Entonces sí es cierto que los dos triángulos son iguales, ¿no? ¿Sí o no? Si tienen la misma Sí, base y la señor. misma altura, tienen que ser iguales, ¿no les parece? Sí, Claro, dos triángulos que tengan la misma base y la misma altura, pues son iguales. Ahí no hay nada que discutirle. Entonces, aquí dice, el triángulo BDE es igual al triángulo ACED. ¿Qué? El triángulo CED, pues ambos triángulos tienen la misma base de E y la misma altura. O sea, la altura es la distancia entre las paralelas, ¿no? Ahora miremos las sí, áreas. señor. Aquí ahora vienen las áreas, muchachos. Entonces, los invito a que miren las áreas y analicen lo que viene. Ah, ya. Analizo lo que vienen ahí, muchachos. Listo. Sigan el razonamiento a ver si lo entienden. Ahora están mirando el área del triángulo ADE. Profe, en el PDF que está montado en Moodle también se ve igual así o no? Señor, En el señor. PDF que está en Moodle de este mismo tema, en el PDF de Moodle se ve la demostración igual, así Espérame, distorsionada o espérame y lo está miro. como es. Espérame un segundo esto. Ya lo miro. Sí, porque ahí está como feo. No se ve bien. Espérame, Andrew, ya lo uso.
Aquí encontré este. Creo que este nos puede servir. Encontré este archivo. A ver si se ve mejor ahí. Uy, sí, profe, cambia. Sí, ahí cambia, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Miren el área del triángulo BDE. Ahí está más fácil. ¿Cuál sería el área del triángulo BDE, jóvenes? BDE. Profe, ese 1/2 está multiplicando a los otros segmentos. Sí, claro, está multiplicando. Miren a ver si comprenden el área del triángulo BDE, a ver si la entienden. Está fácil de entender. ¿Sí lo entienden? Porque el área del triángulo BDE es un medio de BD por HE. Si usted traza Profe, ¿me escucha? una recta, no, perdón, ¿De dónde a dónde? ¿De dónde? se formaría un triángulo también, ¿cierto? ¿De dónde a dónde? De Andrew? B a E. De Sí, B señor. a E. Correcto, la voy a trazar. De B a E. Voy a trazar la recta de B a E. Se forma un triángulo, ¿cierto? Ahí la tiene. Y 1/2 porque sería la mitad, o sea, el área total. ¿Cuál sería el área de este triángulo? El área Andrew? total del triángulo BHE. No, BDE. Profe, BDE. el área total del triángulo BHE sería la mitad, sería el doble del área del triángulo BDE, ¿no? ¿Y por qué el doble? No entiendo. O sea, porque BDE es 1/2 de BHE, ¿no? La mitad. No. O sea, yo estoy diciendo que el triángulo HBE es el doble del área del triángulo pequeño, que sería BDE. ¿Se me entiende? A ver, dilo acá, yo lo escribo aquí al lado. ¿Cómo es? ¿El área de qué? Dilo. El área del triángulo HEB. HEB. ¿Será igual a qué? Es el doble del área del triángulo BDE. Del triángulo BDE. Exacto, sí, profe, así lo quería decir. Ah, ya. ¿Si eso es cierto? ¿Si será cierto? Para comprobar eso, creo yo que también deberíamos aclarar si demostrar que DH, el cemento DH es igual al cemento DB, ¿no? Por eso, y ahí está complicado por ese lado. Profe, Ahí toca hacer la demostración por ese lado, entonces ahí sí no sé Yo cómo pienso avanzar ahí. que, Andrew, Profe. salgámonos de acá. A ver, Valentina, dale. el segmento BD vendría siendo como la base del triángulo, ¿no? Y Más duro, Valentina, que no te escucho. vendría siendo la altura. Que el Se fue la señal. segmento BD terminaría siendo la base del triángulo, ¿cierto? Y H ¿De cuál ¿profe, me triángulo? escucha? ¿De cuál triángulo, Valentina? El segmento BD vendría a ser base de cuál triángulo, Valentina. Se le fue la señal a Valentina, lástima. Profe, creo que ya Escribió, profe, en el chat. ahí escribió, como se escucha como entrecortado. Sí, es que se escucha entrecortado, pero miren, lo que Valentina está diciendo es cierto.
el segmento BD podría considerarse como una altura del triángulo, perdón, me equivoqué. El segmento BD podría considerarse como una base del triángulo BDE. ¿Sí o no? Sí, profe. Claro. Y si decimos que el segmento BD es una base del triángulo BDE, ¿cuál sería la altura de esa base? B. No. La que usted marcó ahí, o sea, recto. Miren, Valentina está hablando de este triángulo, este. Y está diciendo que ella la base la va a tomar en BD. O sea, Valentina está diciendo que la base es esta. Esta es la base. La base ¿Cuál no sería? sería D, profe. No, la base, no. D. No, que Valentina nos está indicando esto. Mira, abran el oído. Valentina está diciendo que el triángulo BDE tiene como base BD. Y si la base del triángulo BDE es BD, ¿cuál sería la altura para esa base? H. Pues HE, muy bien, HE. ¿Cómo supiste, Sofía? Pues es la perpendicular a BE. Claro, esta es perpendicular a la prolongación de esta base. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? Sí, profe. ¿Ah? Sí. O sea que Valentina nos está ayudando y Sofía nos acaban de ayudar para entender la fórmula que estoy encerrando en verde. Ahora, si entendieron la fórmula que estoy encerrando en verde, creo que fácilmente van a poder entender la fórmula que voy a encerrar en naranja. Y entonces, ¿cómo explico esta fórmula? ¿Cómo la explico? ¿Alguien me ayuda? Ya es más fácil. CE, el segmento CE pasaría a ser la base del triángulo CEB. Sí. Y la altura vendría siendo KD porque es la perpendicular de la transversal que cruza las paralelas. ¿Puedes repetirlo, Juan? ¿Lo puedes repetir nuevamente así como lo dijiste? Repítelo, por favor. Del triángulo CEB, la base sería CE. Y la altura vendría siendo KD, perdón, porque es la perpendicular del segmento AC que traza las paralelas. A ver si te entendimos. Yo voy Profe, a Camilo construir pregunta algo ahí. el triángulo CED, ¿verdad? CED. Este. ¿Sí? Sí, De este triángulo, ¿cuál es la base que tú estás diciendo? sí, Esta es la base. ¿Y cuál sería la altura para esa base? KD. KD, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el área de este triángulo marrón? ¿Cuál sería el área del triángulo marrón? La fórmula encerrada en naranja. CE por DK por medio. Bueno, antes habíamos demostrado que los dos triángulos son iguales, ¿o no? Sí, sí, señor. Sí, ¿verdad? Entonces, miren lo que hacen aquí. Ahora, por Sí, favor, porque compartían altura y base. ahora pilas y observen esta ecuación, a ver si la entienden, muchachos. ¿Entienden lo que está en rojo?
Sí, profe. ¿Por qué, Andrew? ¿Puedes explicarlo en un lenguaje natural? Bueno, los dos dados de desigualdades sacan el área de ADE, o sea, que es el triángulo mayor de arriba, lo que está como en azulito, aparte de las dos segmentos, las dos paralelas rojas, ¿no? Y los dividen sobre el área del triángulo BDE y el área del triángulo CD, que como antes ya comprobamos que son iguales. Entonces, por eso se comprobaría la igualdad. O sea que el número de veces que cabe el área del triángulo BDE en el triángulo ADE es exactamente igual al número de veces que cabe el área del triángulo Es el mismo. CED en el triángulo ADE, por el hecho de que el área del triángulo BDE es el mismo valor que el área del triángulo CED. ¿Sí? En efecto. Sí, señor. Bueno, ahora miremos por qué sacan la fórmula que viene después. A ver, tratemos de entender todo esto que hacen después. Esto. Por ejemplo, ¿de dónde sacaron esta fórmula? Esta que estoy aquí señalando. ¿Esa de dónde salió? Ese es el área del triángulo de arriba, el más grande. ¿Pero cómo la sacaron, Juan? Pues tomando como base el segmento AD, como altura el segmento H. Perfecto, muy bien. ¿Y ese sería el área de cuál triángulo? El triángulo ADE. Correcto. Muy bien, Juan, te felicito. Ahora, ¿de dónde sacaron esto? ¿De dónde, muchachos? ¿De dónde sacaron esta fórmula? La segunda. Esta que estoy resaltando, esta. Es la misma, profe, sino que cambiaría la base. ¿Cuál es la En vez base de ser, ahora? ahí sería AE, ¿Y la altura? DK. ¿Y el triángulo es el mismo? Sí, señor. Perfecto. Ahora, ¿de dónde sacaron esto? ¿De dónde, muchachos? ¿De dónde sacaron eso? Los triángulos formados por las transversales. Muy bien. Triángulo BDE, ¿no, profe? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o no? Sí, el triángulo BDE, ahí sacan la base y la altura, que es HE, ¿no? Muy bien. ¿Y si se dan cuenta a dónde llegan después? ¿Se dan cuenta o no? De la cantidad de veces que cabe el segmento BD en AD es la misma cantidad de veces que cabe el segmento S en el segmento AE. Muy bien, ¿lo puedes repetir? La cantidad de veces que cabe el segmento BD en el segmento AD es la misma que la cantidad de veces que cabe el segmento S en el segmento AE. Muy bien. La cantidad de veces que cabe el segmento, ¿qué, Juan? Repítelo. La cantidad de veces que cabe el segmento BD en el segmento AD Ajá. es la misma de las veces que cabe el segmento S en el segmento AE. Perfecto, te felicito. Esa es la manera como hay que decirlo. Excelente, lo dijiste inmejorable. ¿Y ahí hemos demostrado el teorema o no? ¿Qué dicen? ¿Ahí ya se demostró el teorema o no? Sí, sí, señor. Ahí ya está demostrado el teorema, ¿no?
Entonces pregunten, muchachos, pregunten. Pregunten. Me queda la pregunta de dónde sale, de cómo llegar a, de cómo sacan el 1 medio. A ver, Juan, respóndele a Andrew. El 1 medio es la fórmula del área del triángulo, sino que ahí no, lo multiplican por 1 medio, pero es como si dijera C por década sobre 2, que es base por altura sobre 2. Gracias. ¿Entienden o no, Andrew? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ahí quedó demostrado el teorema ya. Pues quedó demostrado el teorema de Thales, muchachos. Preguntas, comentarios, inquietudes. Los demás, ¿qué dicen? Los otros compañeros que están aquí en la sala, ¿qué dicen? ¿Qué piensan? Argumenten. Participen. Intervengan. ¿Qué dice Ingrid, Zuleima? Ingrid, ¿escuchaste? Ingrid. Ingrid se fue. Aló. Se fue Ingrid. Bueno. ¿Qué dice Andrés Arango? Andrés Arango se fue. ¿Qué dice Sergio? Presente. Dinos, cuéntanos. ¿Qué Yo, piensas de eso? pues, la demostración está bien, lo que dijo tanto Juan como Valentina, pues ayudó a entender un poco más y pues sí, estaba bien como decía la demostración, y también tenía la duda de dónde salía el 1 medio, pero con lo que dijo Juan, pues ya su argumento me convenció y pues sí, es lógico y pues, entendí el teorema. ¿Ya entiendes el teorema? ¿Cómo, profesor? ¿Sí lo entiendes el teorema? Sí. Bueno, entonces te voy a hacer esta pregunta. Sergio. Señor. Ahí está, míralo. ¿Qué estás viendo en la pantalla ahorita? Nada. No, ¿Nada? no se ve. No. Ah, tranquilo, ya te la pongo. Acá está, ya. ¿Qué estás viendo ahí, Sergio? Ahí estoy viendo unas paralelas y unas perpendiculares. Sergio, hazme un favor, lee esa pregunta. La primera, Sí. sabiendo que las rectas R, S y T son paralelas, la longitud de X es... ¿Cuál sería la longitud de X, Sergio? Sería 2 centímetros. Argumento. Si son... Ah, no, espera. 3 y 2. 4, 5... Si tienen que ser iguales... Sería... un centímetro menos. ¿Sí? No Eso sé. sería 3.5. Sí, Muy como bien. pues yo me iba abajo. Ajá. Por R y S, el primero mide 3 centímetros y ese mide 2. Entonces Sí. el mide 4.5 debe medir 1 centímetro menos. Bueno, muy bien. Repítelo, Sergio, más duro porque es que estás alejando la boca del micrófono. Sí. Bueno, entonces, como R y S, R mide 3 centímetros y S mide 2 centímetros. Entonces, arriba R mide 4.5, entonces debe ser proporcional. Entonces, si R mide 4.5, S debe medir 1 centímetro menos, pues sería 3.5 centímetros. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, Sergio. Gracias por la intervención. Me gustó esa intervención.
Mejor no podrías decirlo. ¿Qué dicen los demás? Profe, pues las veces que cabe 3 en 4,5 sería una vez más un medio, entonces sería un medio de, o sea, la mitad, o sea, 3 más la mitad, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Profe, Pero espérate, Andrew, ¿tú no escuchaste a tu amigo Sergio? Sí, profe. Yo te estoy preguntando por lo que dijo Sergio, Andrew, por lo que dijo Sergio. Ah, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con Sergio? Sí, señor. Bueno, muy bien. Andrew está de acuerdo con Sergio, pero Andrew sí escuchó a Sergio. Sí, profe, hay un poquito lagueado, pero sí entendí lo que dijo. Bueno, Sergio, quiero pedirte el favor que repitas nuevamente tu argumento porque creo que no te escucharon algunos, creo. Bueno, pues yo lo que hice, ¿ahora sí me escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. Vale. Lo que hice yo fue, como R y S de la paralela de abajo, mide 3 y 2 centímetros respectivamente, lo que yo hice fue hacerlo de forma proporcional. Entonces, el R y S de la paralela de arriba, donde R mide 4.5, entonces respectivamente X tendría que medir 3.5 centímetros. Muy bien. Allá ya explicó su argumento y su respuesta. Sergio está dando dos cosas al mismo tiempo. Está dando respuesta y está dando argumento. Ahora pregunto, ¿están de acuerdo con Sergio? profe, ¿me escucha? Sí, En el claro. resultado, sí. No, profe, con el ¿Por resultado qué no? ¿Por qué no? sabemos que las medidas tienen que ser proporcionales, ¿cierto? Eliezer, qué pena, pero Sergio utilizó la palabra proporcional. Por eso, pero igual creo que, o sea, la división entre 3 sobre 2 tiene que ser igual a 4,5 entre X, ¿no? Sí, ¿y qué? Sigue. Él está diciendo que es 3.5, pero es falso porque si usted divide 4.5 entre 3.5 no le va a dar la misma que 3 sobre 2. Muy bien, Eliezer, entonces hagamos una cosa, mira, Eliezer. ¿Cómo harías tú entender a Sergio que tú tienes la razón y que él no tiene la razón? Porque Sergio dice que él utilizó una proporción y él la vio y la explicó y él utilizó una proporción. Yo fui testigo y efectivamente, matemáticamente, lo que hizo Sergio es una proporción. Mire, Sergio dijo, de 3 a 2 hay 1 o de 2 a 3 hay 1. Entonces él dijo, pues de 4,5 a X tiene que haber 1. Entonces X tiene que valer 3,5 y utilizó una proporción. Pero ahí no. Pero resulta esto, Eliezer, pero resulta que tú también utilizaste otra proporción y yo estoy de acuerdo y lo avalo y lo respaldo y lo defiendo porque utilizaste otra proporción. Ambos han utilizado proporciones, ambos. Pero tú, ¿cómo le puedes hacer ver a Sergio que la proporción que tú utilizaste es la válida y la de él no? Profe, es que la de Sergio fue más deducción. No, es una proporción. Él utilizó una proporción. Yo puedo usar álgebra, la ecuación, ¿puedo hacer la ecuación? No, con ecuaciones no. Con proporciones. Con ecuaciones no, porque Sergio no va a quedar contento con ecuaciones. Con proporciones, a ver. ¿Por qué Sergio utilizando una proporción y haciendo una proporción que es válida en matemáticas, por qué él no podría tener la razón y por qué sí la termina teniendo Eliezer, que también utilizó otra proporción que es válida en matemáticas? A ver, muchachos. Profesor, porque una es como de porcentajes y la otra sí es como geométrica, creo, algo así. ¿Cuál es la geométrica? Profe, porque él utilizó la aritmética. Ah, correcto. ¿Quién habló? ¿André? Sí, señor. Bueno, dale, duro, con toda. Dale fuerza. Él utilizó la aritmética, pero esa proporción no se puede usar en este caso. Créditos a Valentina. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cuál proporción no se puede utilizar en este caso? La aritmética. La aritmética. Aritmética. Aquí no funciona la proporción aritmética. Aquí funciona la proporción ¿qué?
Geométrica. Geométrica. ¿Y Tales de Mileto cuál utilizó? ¿La aritmética o la geométrica? Geométrica. Geométrica. La geométrica, lo acabamos de demostrar ahorita con el teorema, ¿no se dieron cuenta? Sí, señor. Sí, señor. Sergio, tienes la palabra, Sergio. Sí, señor. ¿Qué? Sí, señor, ¿qué? Explícalo. Sí, pues yo hice una proporción aritmética. Entonces, pues, entonces creo que eso fue similar al problema de la foto de la clase Sí, pasada. señor. Eso me gustó. Yo no te quería decir. ¿Te acuerdas del problemita de la foto? Sí. ¿Qué pasó con el problemita de la foto? ¿La discutimos o no? No. Sí, a mí también me pasó lo mismo, que yo hice una proporción aritmética y debía hacer una proporción geométrica. Muy bien, Sergio. A ver, Sergio, ¿vale la pena haber hecho esto o no? Sí. Ahora Sí, sí, ¿cierto? o es que eso es para aprender. Así uno aprende los totazos, pero a uno le sirve. Porque aún así la primera vez que como, sí, y ya luego la segunda otra vez, entonces ya como que, bueno, ya toca es como coger cómo hacer esas proporciones dependiendo del problema. En este caso es geométrica. Porque la aritmética Geométrica. Muy bien, no Sergio, sirve para geométrica. aplicarla en ese tipo de problemas. Muy bien, excelente. Bueno, en eso consiste esta clase, ¿no, Sergio? En que todos tenemos que aportarle a la clase y aquí nadie es más que nadie, ¿listo? Sí. Bueno, Eliezer, ahora sí tienes la palabra. Termina el ejercicio, pero no utilices álgebra. Uy, profe. Pues, Eliezer, sin álgebra. bueno, Hazlo sin álgebra. bueno, entonces usando yo había dicho que 3 medios tendrá que ser igual a 4.5 sobre X, ¿no? Ajá. Pues entonces yo efectúo 3 medios y me da 1.5. Sí. Entonces 4.5 o 9 medios sobre X también me tendría que dar 1.5. ¿Por qué no lo miras de otra manera, Eliezer? Mira, observa esto que te voy a decir. ¿Cuántas veces 3 contiene a 2? 1.5. 1.5 veces. Entonces, tú tienes que buscar un número que esté contenido ¿cuántas veces en 4.5? 1.5. 1.5. O sea que tiene que ser un número que al sumarle su mitad me dé 1.5, ¿no? Perdón, me dé 4.5. Tú tienes que buscar un número que al sumarle a ese número la mitad del número me dé 4.5. ¿Cuál sería el número? 3. 3. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. ¿Y ahí utilizamos ecuaciones? No. No, señor. No, ahí no estamos utilizando ecuaciones, estamos utilizando razonamientos geométricos. Quiero escuchar a los otros qué piensan de ese razonamiento. ¿Está bien o no? Profe, una pregunta. Dilo. Digamos, en un parcial esto, si yo uso el álgebra, ¿usted no me lo vale? No, Eliezer, yo les valgo todos los razonamientos que ustedes tengan, obvio. Lo que estoy tratando de decirles es que como estamos en geometría euclidiana, Sí, debemos usar la geometría. entonces tratemos de hacer razonamientos como lo hacían ellos, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Profesor, o sea que yo puedo argumentar como lo hacían ellos, así con el lenguaje de ellos, ¿sabes? Total, ¿no es que ellos argumentaban así? Obvio, ¿no es que ellos argumentaban era así en un lenguaje natural? Bueno, muchachos, ¿qué dicen? ¿Estamos bien o qué? ¿Están aburridos o qué? ¿Qué dicen las niñas que están calladas hoy? Hola. Me callaron las niñas. A ver. Las damas, escuchamos las damas. ¿Qué dicen? Nicole está por ahí, Nicole, ¿no? Nicole. La busco a ver si está Nicole. Sí, por aquí vi a Nicole. Nicole,
Gallo, ¿me escuchas? Nicole. No tiene micrófono, profesor. No tiene micrófono. Bueno, vamos a escuchar a Sofía. Sofía, ¿me escuchas? Sofía. Bueno, Dorali. Dorali. Juliet Osma, ¿me escuchas? Juliet. Profe, escribe en el chat. Cheira. Cheira, ¿me escuchas? Sí, señor. Ay, Dios. Qué alivio, me escuchó Cheira. Cheira, ¿estabas pendiente de la charla? Sí, señor. Cuéntanos, Cheira, ¿entendiste esa charla que tuvimos ahí con Sergio? Sí, señor. ¿Y tú aclaraste algo con esa charla de Cheira? ¿Cómo, profe? Que si aclaraste algo con esa charla, te ayudó la charla te fue... Ah, sí, claro, profe. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué aclaraste? ¿De qué te sirvió esa charla? Pues, por ejemplo, en este ejercicio también estaba pensando que era como Sergio lo estaba diciendo, y ya pues luego con la explicación que dio Eliezer, ya me quedó más claro y ya logré entender el ejercicio. Bueno, muy bien. Gracias, señorita. Vamos a otro ejercicio, ¿listo? Entonces, espérenme un segundo, muchachos. Ah, mire, acá. Bueno, vamos a hacer este, muchachos. A ver cuánto. Ahí les preguntan, allí, les preguntan por Y y por X, muchachos, aquí. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Bueno, dale. ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale X? Hola, hoy no he escuchado a Jonathan, no he escuchado hoy a... Jonathan, ¿está hoy aquí en clase? Así está Jonathan. ¿María José está en clase hoy? Sí, señor. Ay, María José está en clase, qué chévere. María José, ¿sabría resolver este ejercicio, hallar X o hallar Y? Voy a intentarlo. Y si tengo la respuesta, les digo ¿Cómo? que voy a intentarlo. Dale, 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 dale. Inténtenlo, muchachos.
Ya, profe. ¿Ya? ¿Quién lo hizo? Eliezer. Bueno, Eliezer, ¿qué calculaste, X o Y? Las dos. A ver, Eliezer, cuéntanos cómo calculaste X. Pues como hemos venido trabajando con las proporciones, es 6 sobre 3.5 igual a 4.5 sobre X. Entonces, 6 contiene las veces que contiene 6 a 3.5 será igual a las veces que contenga 4.5 a X, ¿sí? Sí, muy bien. Y eso es igual a, bueno, haciendo eso, X es igual a 2. Que se me fue. 2.625. Bueno, ¿y cómo? Muy bien, te felicito. Esa es la respuesta. Pero ahora tengo una duda, Eliezer. Sí, ¿Cómo hiciste la operación? ¿Con a mano, con calculadora, mentalmente? No, profesor, en el cuaderno y pues con la ayuda de la calculadora. Con la ayuda de la calculadora. Muy bien. Bueno, ¿alguien más calculó X, jóvenes? Muy bien, Eliezer, gracias. ¿Alguien más calculó X? ¿Alguien más? Juan Sí, Pablo. profe, también da eso. ¿Quién más calculó X, por favor? Quiero escucharlos. Profe, a mí también me dio lo mismo que Eliezer. Pero ¿cómo? Juan, ¿cómo llegaste allá? Pues fue el mismo procedimiento. Las veces que contiene 6 a 3,5 igual a las veces que 4,5 contiene a X. Entonces multipliqué 4,5 por 3,5 y lo dividí por 6 y me dio 2,625. Muy bien, Juan Andrés, ¿y lo hiciste con calculadora o mentalmente o a mano? No, pues ahí me tocó hacer la operación en la calculadora. Ah, muy bien, calculadora. Perfecto, gracias. O sea, tú coincidiste con Eliezer en la respuesta X, ¿no? Sí, señor. Perfecto, perfecto. ¿Algún estudiante que haya calculado X de otra manera? Pues, profe, de aquí sale lo de la regla de 3 porque resuelve igual. ¿Cómo lo hiciste, Juan Pablo? Cuéntanos. Pues, profe, se despeja, o sea, la ecuación sería, a ver, porque la hice yo directa, despejé X y pues multipliqué 4.5, 3.5 y lo dividí entre 6, y ese es el resultado. Da lo mismo que le dio a los muchachos, pues entonces yo no lo veo por el lado de que las veces que cabe el 3.5 en 6.5 tiene que ser las mismas que 4.5 que para en X, o al contrario. Entonces simplemente hice regla de 3 que siempre fue como me la enseñaron a resolver y pues me dio lo mismo, pero creí que iba a estar mal. Entonces pues por eso le dije, entonces es como lo mismo la regla de 3. No, la respuesta está perfecta, tu respuesta está perfecta. Pero ¿sabes qué de pronto veo débil? ¿Qué, profe? Tu argumento. Ah, el argumento sí. A ver, ¿por qué tu argumento es más débil que el argumento de Eliezer y que el argumento de Juan? Ellos tienen las bases, ¿no? Del cómo sacan lo que hicieron. O sea, conforme el teorema que usa Tales. Muy bien, excelente. Se supone que estamos razonando geométricamente, ¿verdad esto, Juan? Sí, señor. Entonces, como estamos razonando geométricamente, es conveniente hacer geométricamente el razonamiento. ¿Cómo lo hubiese hecho Tales de Mileto? Tales de Mileto hubiese pensado cuántas veces cabe el segmento de 3,5 en el segmento de 6. Y el número de veces que cabe el segmento de 3,5 en el segmento de 6 debería ser el mismo número de veces que cabe el segmento X en el segmento 4,5. ¿Me estás comprendiendo, Juan? Claro, profe, eso ya lo entendí. Que sería, ¿Sí? que sería 1,7, ¿cierto, profe? No, espérate, ¿cómo así 1,7? ¿De qué hablas? Espérate, me confundiste, ¿de qué hablas? O sea, el número de veces que cabe 3,5 en 6. Ah, tranquilo, Pérez. Sí. Y después dividimos 4,5, 1,7 y da el 2,6. Tranquilo. Bueno, perfecto. Sí. Pero miren, les voy a mostrar cómo lo hice yo. Escúchenme. ¿Están atentos? Sí, señor. Miren mi razonamiento, muchachos. A ver, mi razonamiento fue así. Yo no utilicé lápiz ni papel.
Ni calculadora. Yo utilicé fue solo operaciones mentales. Yo más bien miré el 4,5 y el 6. ¿Sí lo puedo hacer o no? Sí. Bueno, y miren lo que noté. Yo noté que 4,5 es 3/4 de 6. ¿Me entendieron? Sí, señor. Se me perdieron ustedes, se me perdieron. ¿O me entendieron? Sí, sí entendí, profe. Sí, el 6 lo dimos en 4, y cogemos Sí, 3, ahí profe. sale 4,5, ¿no? Ah, bueno, entonces miren lo que dice. Como 4,5 es 3/4 de 6, entonces lo que dice fue lo que dijo el señor Andrew. Cojo el 6 y lo divido en 4 y de las 4 partes cojo 3. ¿Vale o no vale? Sí, señor. Entonces lo que hice ahora fue lo siguiente. Yo dije, si 4,5 es el 75% de 6, uy, ¿cómo así que 4,5 es el 75% de 6? ¿De qué estoy hablando yo? Claro. ¿Por qué? 4 representa el 100 y 3 es 75, ¿no? 4 partes que serían 100%, dividido en 3 sería de a 25 cada, una. Entonces lo que hice fue esto. Yo dije, entonces X tiene que ser ¿qué parte de 3,5? 75% también. Pues el 75%. Entonces yo hice esto. Suponiendo que 3,5 no fuera 3,5, sino 3,6. Supongamos que 3,5 no fuera 3,5, sino 3,6. Si hubiese sido 3,6 y lo divido en 4 partes, ¿de a cuánto me hubiera quedado cada parte? Ya 1,2 creo. No. Si a 3,6 lo divido en 4 partes, ¿de cuánto me hubiera quedado cada parte? De 0,9. De 0,9. Pero como no es 3,6, sino 3,5, entonces realmente entre 3,5 y 3,6 hay una unidad, ¿verdad? Hay un 0,1, digámoslo así. Sí, señor. Entonces yo lo que hice fue dividir ese pedacito en 4 pedacitos también. Y entonces yo me di cuenta que el número que corresponde a la cuarta parte de 3,5 es 0,875. Y entonces si la cuarta parte de 3,5 es 0,875, entonces simplemente multiplico a 0,875 por 3 para tomar las 3 cuartas partes de 3,5. Y entonces llegué al número 2,625. Yo no le estoy diciendo que lo hagan como yo lo hice, pero le estoy mostrando... También una aproximación, o sea, ¿qué margen de error tendría? Usted dice que dio 0,9, ¿cierto? Por las 3 partes sería 2,7 y le resta la unidad que hay en cada lado, sería 2,6 también, ¿no? No le puedo restar la unidad completa. ¿Sabes por qué no? Porque tendría que restarle... Tendría que restarle el 75% de esa unidad nomás, Andrew. Sí, está correcto. O sea, ahí llegaría exactamente al 2,625 y no habría margen de error. O sea, a ver si me entienden por qué quiero que hagamos estos razonamientos. ¿Alguien me puede explicar por qué la intención mía de que hagamos estos razonamientos? Porque ellos no tenían calculadora, los tales no tenían calculadora ni nada de eso. Era la mente. Ellos no tenían calculadora, ellos no tenían ecuación, ellos no utilizaban álgebra. Luego, a mí me parece que a ellos les tocaba hacer operaciones mentales, yo no sé, supongo. ¿Usted no cree? Profe, pero para la época ya existían los fraccionarios o no. No, claro, las razones sí, los fraccionarios no. Eliezer, los fraccionarios no. O sea, ellos sí sabían de razones, o sea, ellos podían expresar una comparación de números, ¿cierto?
pero no como fraccionarios como los conocemos nosotros, no, porque ese concepto, ese nombre o esa representación de fraccionarios, eso viene después. Pero los griegos sí utilizaban razones y ellos lo expresarían a su manera, con su lenguaje, con sus matachitos. Pero yo pienso que el cerebro de ellos de todas maneras tenía que hacer operaciones. O sea, por lo menos el cerebro de Tales, supongo yo que lo obligaba a hacer operaciones y lo obligaba a dar valores concretos, que él los expresaría ya con su lenguaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que estoy tratando de invitarlos a ustedes es a que de pronto abandonemos un poquito la calculadora y obliguemos a nuestro cerebro a ¿qué? A hacer operaciones mentales. No sé, si quieren hagan, por ejemplo, calculen Y, pero mentalmente, muchachos. A ver, inténtenlo, calcular Y mentalmente. Me cuentan si pueden. ¿Listo? ¿Lo lograron? ¿Aló? Listo, profe. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Sofía? Pues yo lo hice. Dale, dale, Sofía, tienes la palabra. ¿Cómo lo hiciste? Pues sabemos que Y es la 7.5 es 3/4 de Y. Entonces lo que hice fue dividir 7.5 en 3, que me da 2.5. Y lo multipliqué por 4 y me da 10. Muy bien. Excelente, te felicito, señorita. ¿Y tú cómo sabes, cómo puedes afirmar que 7.5 es 3/4 de Y? ¿De dónde sacaste esa historia? Porque pues eso fue lo que dijimos ahorita con los otros segmentos, y como los segmentos también se dividen igual, o sea, son paralelos. Muy bien, Sofía, te felicito. Excelente razonamiento. ¿Cómo te sentiste razonando así? Pues es interesante porque pues uno no está acostumbrado a eso, siempre es como regla de 3 y laicamente, y pues así es como una manera distinta de razonar y es interesante y es como nueva, sí, algo así, es chévere. ¿Te gustó? Te da como a razonar de diferentes maneras. Sí, señor. Bueno, me alegra que te haya gustado. ¿Alguien quiere hacer otro aporte, muchachos? Muchachos.
¿Aló? ¿Aló? Francisco, ¿me escuchas? Sí, sí, profe, lo escuchamos. Bueno, les voy a hacer una pregunta a todos. A ver, me responden con un fraccionario. ¿Qué fracción de 7,5? No, perdón, me equivoqué. ¿Qué fracción de 4,5 es 7,5? Repito la pregunta. ¿Qué fracción de 4,5 es 7,5? 4 sobre 6. No. Repito la pregunta. ¿Qué fracción de 4,5 es 7,5? Me responden con fraccionarios, por favor. 5 tercios. 5 tercios, muy bien. 5 tercios. 3 quintos. Ah, no, al revés. ¿Sería 3 quintos? No, espérate. ¿Quién dijo 5 tercios? Yo, profe Eliezer. ¿Por qué? Argumentalo. ¿Por qué tú dices que 7,5 es 5 tercios de 4,5? Argumento. Porque 7.5 lo pasé a fraccionario, eso es como tener 15 medios. Y 4.5 también lo pasé a fraccionario, es lo mismo que tener 9 medios. Entonces, 15 medios dividido en 9 medios. Pero yo me acuerdo que, creo que en secundaria, en sexto, yo vi que la división también la podemos pasar a multiplicación. O sea, 15 medios por, en este caso sería por 2 novenos. Y eso me da 5 tercios. Muy bien, te felicito, pero a ver, Eliezer, míralo de esta manera, obsérvalo. Coge a 4,5 y divídelo en 3 partes. Tres medios. Me da 1,5 partes. 1,5 o 3 medios, como dijo Isabela. Ahora, cojan a 7,5 y divídanlo en 1,5. Me daría 5 partes. 5 partes. Entonces, si yo sé... Y tomo 3, que serían 4,5, ¿no? Claro, entonces yo puedo decir que 7,5 es 5 tercios de 4,5. No, no, no. Ojo con esto, Andrew. Tengo que saber escuchar para poderlo decir. Sí, pero si la pregunta hubiera al revés, profe, sería 3 quintos, ¿cierto? Perfecto, muy bien, te felicito. Si fuera al revés, correcto, sería 3 quintos. Entonces es muy importante que uno escuche bien, ¿no? Si me preguntan qué fracción de 4,5 es 7,5, entonces yo tengo que decir 5 tercios o 15 novenos. Pero si a mí me preguntan qué fracción de 7,5 es 4,5, entonces tendría que decir 3 quintos. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, correcto. Sí. Entonces, si yo Esa divido a aclaración 4, me ayudó. si yo divido a 4,5 en 3 pedazos, ¿cuántos de esos pedazos le corresponden a 7,5? 5. 5. Entonces hagamos lo mismo con el 6. A 6 divídanlo en 3 pedazos. Me queda ya 2. Queda ya 2. ¿Cuántos de esos pedazos le corresponden a Y? 5, ¿no? 5 pedazos. O sea que Y, ¿cuánto vale? Sería 5 por 2, 10. Listo. 10. Llegamos. Uy, así es más fácil. Llegamos. Todavía. Ahí más fácil todavía. ¿Cómo les parece así? Re fácil, profe. Ese sí está más sencillo. ¿Qué piensan los otros? Quiero escuchar a los otros, a Juan Pablo, a Joan, a Cristian.
quiero escucharlos. ¿Qué piensan de esta manera de razonar con números? ¿Está bien o no? Muchachos. Muchachos. Claro que sí, profe. Es práctica. Es chévere manejar esa, o sea, por porcentajes, ¿no? Eso sería por porcentajes. Sí, es que por mira, Juan divisiones. Pablo, si ustedes logran educar su cerebro para ejercitarlo con números, van a ver la ventaja que tienen cuando en una situación así como crítica tengan que resolver algo así con operaciones mentales rápidas. Lo van a ver, porque es que eso es muy bueno para el cerebro y es un ejercicio chéverísimo. A mí particularmente me gusta resolver problemas así, razonando con números y al máximo evito las calculadoras. Ya cuando veo que es una cuenta muy larga o cosas así, o con senos o cosenos, pues obviamente me toca sacar calculadora. Pero mientras yo pueda yo poner a razonar mi cerebro, lo hago. Yo lo hago. Y pues de paso me sirve, y a ustedes pues pienso que les va a servir mucho más. Entonces los invito a que razonen así, o sea, hagan el taller, pero empiecen a buscar razonamientos así. ¿Sí? ¿Me comprendieron? ¿Están de acuerdo o creen que los estoy incomodando? Sí, profe. No, muy bien. Bueno, perfecto. Hola, Jonathan. Estamos resolviendo el taller, ¿cierto? Sí, claro, hagan el taller. Jonathan se fue, Jonathan. Jonathan, ¿qué pasó? ¿Está dando mucho frío allá en Berlín o qué? ¿Aló, profe, me escuchan? Sí, claro, Jonathan. Jonathan, ¿qué pasó que no participa hoy? ¿Quién lo regañó, Jonathan? ¿Quién lo regañó? ¿Valentina lo regañó o qué? No, profe, no, nadie. Jonathan, ¿ah? ¿Cómo? ¿Ah? A quien regaña a Valentina es Joan. Bueno, Jonathan, ¿entendiste la clase de hoy? Sí, señor. Bueno, perfecto. Valentina, ¿cómo te fue con la clase hoy? Pero ¿qué pasa conmigo? Esa no. Hola, Valentina. ¿Cómo te fue con la clase hoy? Bien, profe. ¿Comprendiste? Sí, señor. Valentina, ¿tú estás acostumbrada a hacer operaciones mentales? La verdad no. ¿Qué piensas de este planteamiento que les hago de ejercitar más el cerebro con los números? Pues es algo que sí debemos empezar a implementar para ejercitarlo y no depender tanto de la calculadora. Sí, es que el problema, Valentina, es que ustedes van a ser profesores de matemáticas. Y entonces daría como un poquito como de achante que uno de profesor de matemáticas le pregunte a un estudiante, profe, ¿cuál es el 50 o no? ¿Cuál es el 15% de 680? Y uno espere tantico, 15% de 680, pero si usted sabe rápidamente, 68 más 34, eso da 102, ya se acabó. ¿Sí? Porque el cerebro lo tiene uno que ejercitar así rapidito. Bueno, jóvenes, entonces vamos a hacer ese trabajo. Espero que lo resuelvan, empiecen a resolver ejercicios del taller y los justifiquen con buenos razonamientos.